La fiesta que cambió todo el aire fresco de octubre en las afueras de Ciudad de México llevaba consigo el aroma de los tacos dorados y el sonido de la música norteña que brotaba del equipo de sonido en el jardín trasero. Era el cumpleaños número 45 de Roberto Hernández, el patriarca de una familia trabajadora que había logrado comprar esa casa de campo en Xochimilco años atrás, un refugio donde la familia se reunía cada fin de semana para escapar del bullicio de la capital. La casa, de adobe pintado de amarillo con ventanas azules, se encontraba rodeada de nopales y árboles de durazno. El jardín trasero, amplio y lleno de vida, albergaba esa tarde de sábado a más de 30 familiares. Los niños corrían entre las mesas de plástico blanco mientras las mujeres organizaban los platillos en la mesa principal, mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas recién hechas. «Oye, Carmen. ¿Ya viste si llegó tu hermano Miguel?», gritó Roberto desde la parrilla, donde asaba carne al carbón. Su esposa, una mujer de mediana edad con delantal floreado, secó sus manos en el trapo de cocina y miró hacia la entrada. «Todavía no, pero ya sabes cómo es». «Siempre llega tarde», respondió Carmen con una sonrisa que no lograba ocultar cierta preocupación. Miguel, su hermano menor de 38 años, había estado pasando por momentos difíciles últimamente. Problemas con el trabajo, deudas acumuladas y una separación reciente que lo había dejado viviendo en un departamento pequeño en la Doctores. Las horas pasaron entre risas, música de mariachi y el constante ir y venir de los invitados. Miguel finalmente apareció alrededor de las 4 de la tarde, con una camisa arrugada y una sonrisa forzada que todos interpretaron como cansancio. Llevaba consigo una botella de tequila como regalo y un abrazo especialmente largo para Roberto. «Perdón por llegar tarde, hermano. El tráfico desde el centro estaba imposible», murmuró Miguel, evitando la mirada de algunos familiares que habían notado su aspecto desaliñado. La tarde transcurrió normalmente. Miguel platicó con sus sobrinos, ayudó a servir la comida y hasta bailó algunas canciones con su hermana Carmen. Sin embargo, quienes lo conocían bien notaron algo extraño en su comportamiento: conversaciones susurradas por teléfono, miradas nerviosas hacia la calle y una tendencia a mantenerse cerca de la salida. Alrededor de las 7 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los volcanes que rodeaban el valle, la familia se reunió para cantar las mañanitas y partir el pastel. Todos buscaron a Miguel para la foto familiar, pero no estaba por ningún lado. «¿Alguien vio a dónde se fue Miguel?», preguntó Carmen, recorriendo con la mirada el jardín lleno de invitados. «Lo vi hace ratito platicando con el compadre Jesús junto al nopal grande», respondió la tía Elena, señalando hacia el fondo del jardín. Roberto caminó hacia allá, seguido por varios familiares. Jesús, un hombre mayor con sombrero de palma, estaba sentado solo en una silla de plástico, con una cerveza en la mano. «Compadre, ¿no viste a Miguel? Andamos buscándolo para la foto». Jesús se rascó la cabeza, confundido. «Pues si estaba aquí conmigo hace un ratito. Dijo que iba al baño y que ahorita regresaba. Pero ya tiene rato que no lo veo». La búsqueda se intensificó. Revisaron toda la casa, los 3 dormitorios, los 2 baños, la cocina, hasta el pequeño cuarto de herramientas. Nada. Salieron al jardín delantero, preguntaron a los vecinos, caminaron por las calles de tierra del pequeño pueblo. Miguel había desaparecido. «A lo mejor se fue caminando a la tienda a comprar cigarros», sugirió uno de los primos, tratando de calmar la creciente preocupación. «O quizás le habló alguien del trabajo y tuvo que irse de emergencia», añadió otro. Carmen no podía quedarse quieta. Conocía a su hermano mejor que nadie, y sabía que jamás se iría de una celebración familiar sin despedirse, especialmente del cumpleaños de Roberto, a quien veía como un padre. «Esto no está bien», murmuró, mientras marcaba el número de Miguel en su teléfono celular. Sonó varias veces antes de ir directo al buzón de voz. La noche cayó sobre Xochimilco, y con ella, una sensación de inquietud que se extendía como niebla entre los invitados. Algunos familiares comenzaron a despedirse,
prometiendo ayudar en la búsqueda al día siguiente. Otros se quedaron hasta altas horas, esperando que Miguel apareciera con alguna explicación lógica. Roberto, Carmen y sus hijos más cercanos pasaron la noche en la casa de campo, esperando. Cada ruido en la calle, cada movimiento en el jardín, les hacía correr hacia la puerta con la esperanza de ver a Miguel regresar. El amanecer del domingo llegó sin noticias. Carmen había llamado a todos los hospitales de la zona, a la policía local, incluso a algunos amigos de Miguel en la ciudad. Nadie sabía nada. Vamos a reportarlo como desaparecido, decidió Roberto, con la voz ronca por la falta de sueño y la preocupación. En la delegación de Xochimilco, el agente que los atendió era un hombre mayor, acostumbrado a este tipo de casos. Con expresión aburrida, llenó los formularios mientras hacía preguntas rutinarias. ¿Tenía problemas económicos? ¿Deudas? ¿Problemas con la pareja? Carmen asintió a cada pregunta, explicando la situación de Miguel, la separación reciente, las dificultades laborales, las deudas acumuladas. Mire, señora, en el 80% de estos casos, la persona aparece en unos días. A veces necesitan tiempo para pensar, para resolver sus problemas. Especialmente cuando hay deudas de por medio. Pero usted no conoce a Miguel, insistió Carmen. Él nunca haría esto. Nunca nos dejaría preocupados así. El agente le entregó una copia del reporte y le aseguró que estarían pendientes. Si no aparece en 72 horas, intensificaremos la búsqueda. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La familia organizó búsquedas por todo Xochimilco y los pueblos cercanos. Pegaron carteles con la foto de Miguel en postes de luz, tiendas y mercados. Contactaron a programas de televisión locales que se especializaban en personas desaparecidas. Pero conforme pasaban las semanas, la realidad comenzó a asentarse. Miguel había desaparecido, y parecía que había sido por voluntad propia. La policía encontró evidencia de que había retirado todo su dinero del banco el día anterior a la fiesta. Sus pocos muebles fueron encontrados en su departamento, pero su ropa y documentos personales habían desaparecido. A lo mejor tenía más deudas de las que nos dijo, reflexionó Roberto una tarde, mientras bebían café en la cocina de la casa de campo. Quizás se asustó y decidió irse lejos. Carmen nunca pudo aceptar completamente esta explicación, pero la vida tenía que continuar. Los meses se convirtieron en años, y aunque nunca dejaron de pensar en Miguel, la familia gradualmente regresó a su rutina normal. La casa de campo en Xochimilco siguió siendo el lugar de reunión familiar, pero cada celebración llevaba consigo una sombra de melancolía. La silla donde Miguel solía sentarse quedaba vacía, y nadie hablaba de ello directamente, pero todos la notaban. Los años pasaron, y la historia de la desaparición de Miguel se convirtió en una de esas anécdotas familiares que se mencionan de vez en cuando, generalmente seguida por un silencio incómodo y un cambio rápido de tema. Los años del silencio, 10 años habían pasado desde aquella tarde de octubre en que Miguel desapareció de la fiesta familiar. Carmen, ahora con 52 años y algunas canas que se negaba a teñir, había aprendido a vivir con la ausencia de su hermano, aunque nunca había dejado de preguntarse qué había pasado realmente. La casa de campo en Xochimilco había envejecido junto con la familia. La pintura amarilla se había desvanecido hasta convertirse en un tono pastel, y algunas tejas del techo necesitaban reparación. Roberto, ahora de 55 años, había desarrollado diabetes y ya no podía comer con la misma libertad de antes, lo que había cambiado la dinámica de las reuniones familiares. «Mamá, ¿otra vez vas a poner la mesa para el tío Miguel?», preguntó Sofía, la hija mayor de Carmen, una joven de 28 años que trabajaba como contadora en una empresa de Polanco. Carmen se detuvo en seco, con los platos en la mano. No se había dado cuenta de que, efectivamente, había puesto un lugar extra en la mesa del jardín. Era el cumpleaños número 55 de Roberto, y la familia se había reunido nuevamente en la casa de campo. «Es la costumbre, mija». «Después de tantos años, ya es automático», respondió Carmen,
tratando de sonar casual mientras retiraba el plato y los cubiertos adicionales. La verdad era que la desaparición de Miguel había afectado profundamente a toda la familia, aunque cada uno lo había procesado de manera diferente. Roberto se había vuelto más protector con los miembros restantes de la familia, siempre preguntando a dónde iban y a qué hora regresarían. Carmen había desarrollado una obsesión silenciosa con los programas de televisión sobre personas desaparecidas, esperando siempre ver el rostro de Miguel entre los casos resueltos. Los sobrinos de Miguel, que eran niños cuando desapareció, ahora eran adultos jóvenes que apenas recordaban a su tío. Para ellos, era más una leyenda familiar que una persona real. Occasionalmente, algún primo nuevo o alguna novia que no conocía la historia preguntaba por qué había una foto de Miguel en la repisa del comedor, y la familia había desarrollado una respuesta estándar: se fue a trabajar al norte y perdimos el contacto. Era más fácil que explicar la verdad. El negocio de Miguel, un pequeño taller de reparación de electrodomésticos que había heredado de su padre, había cerrado definitivamente 3 años después de su desaparición. Carmen había mantenido el local rentado durante ese tiempo, esperando que Miguel regresara, pero eventualmente la realidad financiera la obligó a dejarlo ir. ¿Sabes qué encontré ayer limpiando el closet?, le preguntó Roberto a Carmen mientras preparaban la carne para la parrilla. Sacó una caja de zapatos vieja y la puso sobre la mesa de la cocina. Carmen se acercó, intrigada. Dentro de la caja había fotografías familiares, algunas dating back to the 1980s. Fotos de Miguel en diferentes etapas de su vida, graduándose de la secundaria, en su primera comunión, en bodas familiares, en cumpleaños pasados. Mira esta, dijo Roberto, señalando una foto donde Miguel aparecía con un grupo de amigos en lo que parecía ser una cantina. ¿Reconoces a alguien más? Carmen estudió la foto cuidadosamente. Este es Raúl, su amigo de la infancia. Y no estoy segura. ¿Sabes? Nunca tratamos de contactar a los amigos de Miguel después de que desapareció. Es que tampoco conocíamos a muchos de ellos, admitió Roberto. Miguel siempre fue medio reservado con su vida personal. Era cierto. Miguel había sido el tipo de persona que mantenía su vida familiar separada de su vida social. Rara vez traía amigos a las reuniones familiares, y cuando lo hacía, eran presentaciones superficiales. La familia sabía que tenía amigos, pero no los conocían realmente. ¿Crees que deberíamos tratar de encontrar a algunos de ellos?, preguntó Carmen, con una chispa de esperanza en los ojos. Roberto suspiró. Carmen, han pasado 10 años. Si Miguel hubiera querido que supiéramos dónde estaba, ya nos habría contactado. Pero Carmen no podía dejarlo ir tan fácilmente. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran, se quedó en la casa de campo con la excusa de limpiar, pero en realidad quería estar sola con sus pensamientos. Caminó por el jardín trasero, recordando aquella tarde de octubre. Se detuvo junto al nopal grande, donde Miguel había tenido su última conversación conocida con el compadre Jesús. El árbol había crecido considerablemente en 10 años y ahora ofrecía una sombra generosa. ¿Qué te pasó, Miguel?, susurró al aire nocturno. ¿Por qué te fuiste así? Durante todos estos años, Carmen había desarrollado teorías sobre la desaparición de su hermano. La más racional era que había tenido problemas con prestamistas o con gente peligrosa, y había decidido huir para proteger a la familia. Otra teoría era que había decidido comenzar una nueva vida en el extranjero, quizás en Estados Unidos, donde muchos mexicanos buscaban mejores oportunidades. Pero ninguna de estas teorías explicaba completamente por qué Miguel no había dado señales de vida en una década. Ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje a través de un conocido mutuo. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. La economía familiar también había cambiado después de la desaparición de Miguel. Él había sido un contribuyente regular a los gastos familiares, especialmente para el mantenimiento de la casa de campo. Su ausencia había forzado a Roberto y Carmen a hacer ajustes en su estilo de vida. ¿Sabes qué me sigue molestando?,
Le confesó Carmen a su hermana Elena una tarde, mientras tomaban café en la cocina de la casa de campo. Que Miguel se llevó la llave extra de la casa. Nunca la encontramos. Elena levantó la mirada, sorprendida. ¿Nunca cambiaron las cerraduras? Roberto dice que para qué, si Miguel ya no va a volver. Pero a mí me da un poco de miedo pensar que alguien más podría tener acceso a la casa. Pues deberían cambiarlas, por seguridad, aconsejó Elena. Además, después de tantos años, es hora de seguir adelante completamente. Pero Carmen no estaba lista para seguir adelante completamente. Todavía guardaba la esperanza de que algún día Miguel apareciera en la puerta, con una explicación lógica para su ausencia y pidiendo perdón por la preocupación causada. Los vecinos del pueblo también habían desarrollado sus propias teorías sobre la desaparición de Miguel. Algunos decían que lo habían visto subirse a un autobús hacia el norte la noche que desapareció. Otros juraban que había tenido problemas con narcotraficantes de la zona. Había incluso quien aseguraba que Miguel había sido visto en diferentes pueblos de México a lo largo de los años, pero nunca había evidencia concreta. El problema, le dijo Roberto a Carmen una noche, es que Miguel siempre fue muy independiente. No era el tipo de persona que pedía ayuda, incluso cuando la necesitaba. Por eso mismo, respondió Carmen, no creo que simplemente se haya ido. Él sabía que podía contar con nosotros para cualquier cosa. Pero los años habían pasado, y la vida había continuado. Los hijos de Carmen se habían casado, habían nacido nuevos bebés en la familia, y las celebraciones en la casa de campo habían evolucionado para incluir a las nuevas generaciones. Sin embargo, la ausencia de Miguel seguía siendo palpable. Su foto permanecía en la repisa del comedor, y Carmen seguía comprando el tipo de cerveza que a él le gustaba, aunque nadie más en la familia la bebiera. ¿Sabes qué? Creo que es hora de renovar la casa, anunció Roberto durante una reunión familiar. Ya tiene muchos años, y necesita algunas reparaciones importantes. Carmen sintió un nudo en el estómago. Renovar la casa significaría borrar los últimos vestigios de la presencia de Miguel. Significaría aceptar finalmente que no iba a regresar. ¿Qué tipo de renovaciones?, preguntó cuidadosamente. Bueno, el techo necesita reparación, las tuberías están viejas, y pensé que podríamos modernizar un poco la cocina. También quería arreglar el cuarto de herramientas que está en mal estado. El cuarto de herramientas había sido el lugar favorito de Miguel cuando visitaba la casa de campo. Ahí guardaba sus herramientas personales y a menudo se retiraba allí cuando necesitaba un momento de soledad durante las reuniones familiares. Está bien, accedió Carmen finalmente. Pero quiero estar presente cuando arreglen el cuarto de herramientas. Roberto asintió, sin entender completamente por qué ese detalle era importante para su esposa, pero respetando su petición. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa renovación estaba a punto de desenterrar secretos que habían permanecido ocultos durante una década, y que cambiarían para siempre la comprensión que tenían sobre la desaparición de Miguel. El hallazgo del martillo neumático resonaba en todo el jardín trasero de la casa de campo mientras los trabajadores demolían la pared posterior del cuarto de herramientas. Carmen observaba desde la puerta de la cocina, con una taza de café en las manos y una sensación extraña en el estómago. Era marzo de 2024, y después de meses de planificación, Roberto había decidido finalmente expandir y modernizar el pequeño cuarto donde Miguel solía refugiarse. Señora Carmen, gritó Armando, el capataz de la obra, por encima del ruido de las herramientas. Venga a ver esto. Carmen dejó la taza sobre la mesa y caminó hacia el cuarto de herramientas. Roberto, que había estado supervisando el trabajo desde temprano, ya estaba agachado junto a Armando, examinando algo en el suelo. ¿Qué encontraron?, preguntó Carmen, con el corazón acelerado. Mire, señora. Aquí atrás de la pared había como un espacio oculto, explicó Armando, señalando una cavidad rectangular que había quedado expuesta al demoler la pared. Y dentro estaba esto. En el suelo,
cubierta de polvo y telarañas, había una mochila de lona verde, del tipo que usan los militares o los excursionistas. Estaba cerrada con un candado pequeño, pero se veía que había estado ahí por muchos años. Carmen sintió que las piernas le temblaban. Reconoció inmediatamente la mochila, era de Miguel. La había visto muchas veces cuando él la usaba para sus viajes de fin de semana a Tepoztlán o Cuernavaca. Roberto, susurró, esa es la mochila de Miguel. Roberto se enderezó lentamente, con la misma expresión de asombro que su esposa. ¿Estás segura? Completamente segura. Mira, aquí está, dijo Carmen, señalando una pequeña etiqueta de identificación que colgaba de uno de los cierres. Miguel A. Hernández. Es su letra. Los trabajadores habían dejado de trabajar y observaban la escena en silencio. Armando, un hombre de experiencia, entendió inmediatamente la gravedad del momento. ¿Quieren que nos vayamos para que puedan revisar esto en privado?, preguntó respetuosamente. Sí, por favor, respondió Roberto. Tómense un descanso. Continuamos en una hora. Una vez solos, Roberto y Carmen se sentaron en el suelo del cuarto de herramientas, con la mochila entre los dos. El candado estaba oxidado, pero Roberto logró abrirlo con unas pinzas. Espera, dijo Carmen, tomando la mano de Roberto antes de que abriera la mochila. ¿Estás seguro de que queremos saber lo que hay aquí dentro? Roberto la miró a los ojos. Carmen, hemos pasado 10 años preguntándonos qué le pasó a Miguel. Sea lo que esté aquí, tenemos derecho a saberlo. Carmen asintió, y Roberto abrió lentamente la mochila. Lo primero que encontraron fue ropa, 2 camisas, un pantalón, ropa interior y calcetines. Todo doblado cuidadosamente, como si Miguel hubiera estado preparándose para un viaje. Debajo de la ropa había un sobremanila grueso. Carmen tomó el sobre con manos temblorosas. En el exterior, con la letra de Miguel, estaba escrito, para Carmen, solo abrir si algo me pasa. Dios mío, murmuró Carmen. Roberto, creo que Miguel sabía que algo podía pasarle. Abrieron el sobre. Dentro había varios documentos, copias de estados de cuenta bancarios, recibos, contratos, y lo que parecía ser una carta de varias páginas escrita a mano. Carmen comenzó a leer la carta en voz alta. Querida Carmen, si estás leyendo esto, es porque algo me pasó y no pude resolver los problemas yo solo. Primero que nada, quiero que sepas que todo lo que hice fue para proteger a la familia. Nunca quise que ustedes se vieran involucrados en esto. Hace 6 meses, cometí un error terrible. El negocio estaba pasando por una mala racha, y necesitaba dinero urgentemente para pagar la renta del local y algunos proveedores. Un amigo me presentó a unas personas que prestaban dinero rápido, sin muchas preguntas. Al principio todo parecía normal. Me prestaron 50,000 pesos con la promesa de que los pagaría en 6 meses con intereses. Pero cuando llegó el momento de pagar, los intereses habían subido a más del 100%. Me dijeron que ahora debía 120,000 pesos. Carmen hizo una pausa, respirando profundamente. Roberto le puso una mano en el hombro para darle ánimo. Continúa, le dijo suavemente. Traté de negociar con ellos, pero se pusieron muy agresivos. Me dijeron que tenía 2 opciones, pagar o me iba a arrepentir. Empezaron a amenazarme, a seguirme, a llamarme a todas horas. Una noche, llegaron al taller y rompieron varios electrodomésticos. Dejaron claro que la siguiente vez sería peor. Fue entonces cuando me di cuenta de que había cometido un error terrible. No eran prestamistas normales. Eran parte de una organización que controlaba varios negocios en la zona. Y lo peor de todo es que sabían dónde vivía, conocían a la familia, sabían de la casa de campo. Carmen, tengo miedo de que si no puedo resolver esto, vayan a lastimar a alguien de la familia para presionarme. Por eso decidí guardar esta carta y algunos documentos importantes. Si algo me pasa, quiero que sepas la verdad. Carmen se detuvo, con lágrimas en los ojos.
Después de 10 años, finalmente estaba conociendo la verdad sobre la desaparición de su hermano. Hay más, dijo Roberto, señalando las páginas restantes. En los documentos que están con esta carta, encontrarás los nombres de las personas involucradas, las direcciones donde me reuní con ellos, y copias de todos los recibos y contratos que firmé. También incluye información sobre sus otros negocios que pude averiguar. Si algo me pasa, no vayan a la policía local. Creo que algunos de ellos están involucrados o al menos reciben dinero para hacer la vista gorda. Mejor busquen a alguien de la Policía Federal o de la ciudad. Carmen, quiero que sepas que traté de resolver esto yo solo. Vendí mi carro, empeñé todo lo que tenía de valor, hasta traté de conseguir un préstamo en el banco, pero no fue suficiente. El día del cumpleaños de Roberto, ellos me dieron un ultimátum, tenía hasta el lunes para conseguir el dinero completo o iban a tomar medidas. Si estás leyendo esto, probablemente significa que no logré resolver el problema. Perdóname por no haber confiado en la familia desde el principio. Siempre traté de ser independiente, pero esta vez mi orgullo pudo haber costado muy caro. Te amo mucho, hermanita. Cuida a Roberto y a los niños. Y si algún día puedes, trata de encontrar la verdad sobre lo que me pasó. Miguel. Carmen terminó de leer la carta con la voz quebrada. Roberto la abrazó mientras ella lloraba, procesando finalmente la verdad sobre la desaparición de su hermano. Entonces Miguel no se fue por voluntad propia, dijo Roberto. Lo obligaron a desaparecer, o peor. Carmen asintió, limpiándose las lágrimas. Tenemos que revisar los documentos. A ver qué más información dejó. Entre los papeles se encontraron nombres, direcciones, fechas de reuniones, y lo que parecía ser un registro detallado de las amenazas que Miguel había recibido. También había copias de fotografías que Miguel había tomado secretamente de algunos de los prestamistas. ¿Reconoces a alguna de estas personas?, preguntó Roberto, mostrando las fotografías. Carmen estudió las imágenes. Eran fotos tomadas desde lejos, probablemente con un teléfono celular, de hombres de mediana edad en diferentes locaciones alrededor de Xochimilco. Este me parece familiar, dijo Carmen, señalando a un hombre con bigote que aparecía en varias fotos. Creo que lo he visto en el mercado, pero no estoy segura. Al fondo de la mochila encontraron una pequeña libreta con más anotaciones de Miguel. Eran fechas, horarios, y lo que parecían ser patrones de comportamiento de las personas que lo amenazaban. Mira esto, dijo Roberto, leyendo una de las anotaciones. 16 de octubre, me siguieron hasta la casa de campo. Saben dónde vive la familia. Debo resolver esto antes de que los involucren. Carmen sintió un escalofrío. El 16 de octubre era 2 días antes del cumpleaños de Roberto, 2 días antes de que Miguel desapareciera. Roberto, ¿tú crees que Miguel todavía esté? Carmen no pudo terminar la pregunta. No lo sé, amor. Pero ahora tenemos información real. Tenemos nombres, evidencia. Podemos hacer algo al respecto. Carmen se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que habían descubierto. Después de 10 años de incertidumbre, finalmente tenían respuestas. Pero estas respuestas traían consigo nuevas preguntas y una terrible confirmación: Miguel no había abandonado a la familia. Había estado tratando de protegerla. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen. Roberto miró los documentos esparcidos en el suelo. Hacemos lo que Miguel sugirió. Vamos con la Policía Federal. Pero esta vez, tenemos evidencia real. Lo que ninguno de los dos sabía era que el contenido de esa mochila los llevaría a descubrir una red de corrupción y extorsión que se extendía mucho más allá de lo que Miguel había imaginado, y que la búsqueda de la verdad sobre su desaparición apenas estaba comenzando. La verdad revelada a la comandante Patricia Vázquez, una mujer de 45 años con 15 años de experiencia en la Policía Federal, estudió cuidadosamente los documentos que Carmen y Roberto habían traído a las oficinas de la Ciudad de México. Su despacho, ubicado en el piso 10º de un edificio gubernamental,
tenía una vista panorámica de la capital, pero la atención de todos estaba concentrada en los papeles esparcidos sobre el escritorio. Señora Hernández, dijo la comandante después de revisar la carta de Miguel, esta información es muy valiosa. Algunos de los nombres que aparecen aquí han estado en nuestro radar durante años, pero nunca habíamos tenido evidencia concreta de sus actividades. Carmen se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Eso significa que pueden ayudarnos a encontrar a Miguel? La comandante Vázquez intercambió una mirada con el detective Ramírez, su asistente. Señora, tengo que ser honesta con usted. Después de 10 años, las posibilidades de encontrar a su hermano con vida son limitadas. Pero podemos investigar a estas personas y potencialmente llevarlas ante la justicia. Roberto tomó la mano de Carmen. Comandante, solo queremos saber qué le pasó a Miguel. La verdad, sea cual sea. Entiendo perfectamente. Vamos a abrir una investigación formal. Pero necesito que entiendan que esto puede tomar tiempo y que durante el proceso, ustedes podrían estar en peligro si estas personas se dan cuenta de que estamos investigando. Durante las siguientes semanas, la comandante Vázquez y su equipo trabajaron intensamente en el caso. Utilizaron la información de Miguel para comenzar una investigación sobre la red de prestamistas que operaba en Xochimilco y las zonas circundantes. Lo que hemos descubierto, le explicó la comandante a Carmen y Roberto durante una reunión de seguimiento, es que su hermano había caído en las manos de una organización criminal muy sofisticada. No eran simples prestamistas. Eran parte de una red que controlaba varios negocios ilegales en la zona sur de la ciudad. La investigación había revelado que la organización tenía conexiones con funcionarios públicos locales, incluyendo algunos miembros de la policía de Xochimilco. Esto explicaba por qué la investigación original sobre la desaparición de Miguel había sido tan superficial. ¿Encontraron algo sobre qué pasó exactamente con Miguel?, preguntó Carmen. El detective Ramírez abrió un folder con fotografías y documentos. Hemos estado interrogando a varios miembros de la organización que capturamos en operaciones recientes. Uno de ellos, a cambio de una reducción de sentencia, nos dio información sobre lo que pasó con su hermano. Carmen sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué dijo? Según su testimonio, Miguel había estado negociando con ellos durante semanas antes de su desaparición. El día de la fiesta familiar, recibió una llamada diciéndole que tenía que reunirse con ellos esa misma noche para resolver su situación de una vez por todas. ¿Se refiere a la llamada que recibió en la fiesta?, preguntó Roberto. Varios familiares notaron que Miguel había estado hablando por teléfono de manera extraña. Exactamente. Al parecer, Miguel les dijo que necesitaba unas horas más para conseguir el dinero, pero ellos le dieron un ultimátum, o se presentaba esa noche en un lugar específico, o irían a buscar a su familia. Carmen se llevó las manos a la cara. Entonces Miguel se fue para protegernos. Eso creemos. Según el testimonio, Miguel se reunió con ellos en una casa abandonada en las afueras de Xochimilco alrededor de las 8 de la noche. Pero no tenía el dinero completo. La comandante Vázquez tomó el control de la explicación. Lo que pasó después es donde las versiones se vuelven confusas. El testigo dice que hubo una confrontación, que Miguel trató de negociar más tiempo, pero que los jefes ya habían perdido la paciencia. ¿Mataron a Miguel?, preguntó Carmen directamente, con la voz temblorosa. No estamos seguros. El testigo dice que él se fue antes de que la reunión terminara, y que después nunca volvió a ver a Miguel. Pero encontramos algo más. El detective Ramírez sacó una bolsa de evidencia. Dentro había una cartera de cuero marrón, obviamente vieja y deteriorada. Encontramos esto durante una redada en la casa que el testigo describió. ¿Pueden identificarla? Carmen tomó la bolsa y examinó la cartera a través del plástico. Es de Miguel. Se la regalé en su cumpleaños hace como 15 años. Miren, aquí están sus iniciales, MH. Dentro de la cartera encontraron la credencial de elector de Miguel,
algunas tarjetas de crédito vencidas y una fotografía familiar que Carmen reconoció inmediatamente. ¿Encontraron el cuerpo?, preguntó Roberto. Todavía no. Pero hemos localizado varios sitios donde esta organización solía deshacerse de personas que consideraban problemáticas. Nuestro equipo forense está trabajando en la búsqueda. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Los medios de comunicación se enteraron de la investigación y comenzaron a reportar sobre la red criminal que había operado en Xochimilco durante años. Varias personas salieron a denunciar que habían sido víctimas de los mismos prestamistas, pero habían tenido demasiado miedo para reportarlo. Es increíble, le dijo Carmen a Roberto una noche, mientras veían las noticias en la televisión. Tantas familias pasaron por lo mismo que nosotros. La investigación también reveló que la organización había estado extorsionando a comerciantes locales, controlando rutas de transporte público, e incluso había estado involucrada en el tráfico de drogas a pequeña escala. Miguel había sido solo una víctima más de una operación criminal mucho más grande. 2 meses después, la comandante Vázquez los llamó para una reunión urgente. Tenemos noticias importantes, anunció. Encontramos los restos de Miguel. Carmen cerró los ojos y respiró profundamente. Después de 10 años, finalmente iba a saber con certeza qué había pasado con su hermano. Lo encontramos en un terreno baldío a unos 30 kilómetros de Xochimilco. El forense confirmó la identidad a través de registros dentales. Carmen, lamento mucho tener que decirle esto, pero Miguel murió la noche que desapareció. ¿Cómo?, preguntó Roberto. Según el forense, fue un golpe en la cabeza. Probablemente durante la confrontación con los prestamistas. No sufrió. Carmen lloró en silencio, pero también sintió una extraña sensación de alivio. Después de una década de incertidumbre, finalmente tenía respuestas. ¿Qué va a pasar con las personas que hicieron esto?, preguntó. Hemos arrestado a 12 miembros de la organización, incluyendo a los líderes. Gracias a la evidencia que Miguel dejó, y a la investigación que hemos realizado, tenemos casos sólidos contra todos ellos. El juicio se llevó a cabo 6 meses después. Carmen y Roberto asistieron a todas las audiencias, escuchando los testimonios de los criminales que habían destruido tantas vidas. El líder de la organización, un hombre llamado Aurelio Mendoza, fue condenado a 35 años de prisión. Sus cómplices recibieron sentencias menores, pero todos fueron encarcelados. Durante el juicio, Carmen se enteró de detalles que la policía había omitido inicialmente. Miguel había estado tratando de recopilar evidencia contra la organización durante sus últimas semanas de vida. No solo había estado documentando sus propias experiencias, sino que había estado tratando de construir un caso que pudiera usar para proteger a otras víctimas. Su hermano era muy valiente, le dijo la comandante Vázquez después del juicio. Trató de enfrentarse a ello solo, pero también se aseguró de que, si algo le pasaba, la verdad pudiera salir a la luz. Carmen organizó un funeral apropiado para Miguel, con toda la familia presente. Fue enterrado en el Panteón de Xochimilco, con una lápida que decía, Miguel Ángel Hernández, hermano valiente que murió protegiendo a su familia. Meses después, Carmen y Roberto decidieron vender la casa de campo. Tenía demasiados recuerdos dolorosos, y querían comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, le dijo Carmen a Roberto mientras empacaban las últimas pertenencias de la casa. ¿Qué? Que Miguel pensó que tenía que enfrentar esto solo. Si hubiera confiado en nosotros, si nos hubiera dicho la verdad desde el principio, tal vez estaría vivo hoy. Roberto abrazó a su esposa. Miguel hizo lo que pensó que era mejor para proteger a la familia. No podemos cambiar el pasado, pero podemos honrar su memoria asegurándonos de que nunca volvamos a guardar secretos importantes unos de otros. La historia de Miguel y su desaparición se convirtió en un caso emblemático en México sobre los peligros de los prestamistas ilegales y la importancia de denunciar este tipo de actividades.
La comandante Vázquez utilizó el caso para educar a las comunidades sobre cómo identificar y reportar operaciones criminales similares. Carmen estableció una fundación en memoria de Miguel para ayudar a familias que habían sido víctimas de prestamistas ilegales. La fundación proporcionaba asistencia legal gratuita y apoyo emocional a las víctimas. Miguel siempre quiso ayudar a los demás, explicó Carmen durante la inauguración de la fundación. Esta es nuestra manera de continuar su legado. Un año después, Carmen recibió una carta de una mujer de Puebla que había visto la historia de Miguel en las noticias. La mujer explicaba que su esposo había desaparecido en circunstancias similares y que la historia de Miguel le había dado el valor para buscar ayuda. Estimada señora Carmen, decía la carta, su hermano Miguel salvó la vida de mi familia. Gracias a su valentía y a la evidencia que dejó, pude entender lo que le había pasado a mi esposo y conseguir justicia. Pero más importante, pude proteger a mis hijos de los mismos criminales que habían matado a mi esposo. Carmen guardó la carta en un álbum especial que había comenzado a llenar con historias de personas que habían sido ayudadas por la Fundación de Miguel. Cada historia le recordaba que, aunque su hermano había muerto, su valentía había salvado muchas vidas. El misterio de la desaparición de Miguel durante aquella fiesta familiar había sido finalmente resuelto, pero su impacto continuaría por generaciones. La verdad había sido dolorosa, pero había traído justicia y, más importante, había prevenido que otras familias pasaran por el mismo sufrimiento. En la repisa del nuevo hogar de Carmen y Roberto, la foto de Miguel ocupaba un lugar de honor, pero ya no era un símbolo de misterio y dolor. Ahora era un recordatorio de un hombre valiente que había dado su vida para proteger a quienes amaba, y cuya muerte había ayudado a salvar a muchas otras familias. La historia había terminado, pero el legado de Miguel apenas comenzaba. Esta historia está basada en eventos ficticios, pero refleja la realidad de muchas familias mexicanas que han sido víctimas de prestamistas ilegales y organizaciones criminales. Si usted o alguien que conoce está pasando por una situación similar, busque ayuda de las autoridades competentes o de organizaciones de apoyo a víctimas.